Pero lo que me parece un poco más complicado es que, claro, al final, tema impuestos, tema sanidad, si hay 5 empresas privadas que gestionan ellos los números, los precios, tal, el servicio sí puede ser de mayor calidad, pero luego a nivel de que ellos monopolicen entre sí 4 o 5 empresas que lo pueden hacer, que tengan el control, al final luego la presión al ciudadano para maximizar los beneficios, que es lo que hablábamos con Jordi, que el capitalismo, como decía Jordi en nuestro último podcast, el capitalismo nunca ha funcionado. Lo que tiene que funcionar es el capitalismo consciente, porque el capitalismo lo que quiere y lo que defiende es maximizar las rentabilidades. Entonces, si hay 5 empresarios que lo único que quieren hacer es ganar dinero, a largo plazo van a poner una presión al ciudadano, se van a colaborar entre ellos para monopolizar el sector y van a empezar a subir los precios y el ciudadano no va a tener ningún poder de decisión ahí. Y el Estado es un poco el que vigila eso. No, pero yo ahora te pregunto, cuando una empresa se dedica más al beneficio económico que a satisfacer las necesidades que tienen sus clientes, ¿cómo le va a esa empresa? ¿Le va bien o le va mal? Generalmente le va mal. Y si lo piensas, si hay 5 empresas, ponte, que se dediquen a ser mini estados o lo que el consumidor decida, al final, que es el que decide. Si los 5 se alían y empiezan a hacer las cosas mal y empiezan a generar más presión para el ciudadano, no crea la oportunidad de que aparezca un 6º player en el mercado y diga, oye, que estos 5 lo están haciendo mal, voy a hacerlo yo mucho mejor que ellos, te voy a ofrecer un precio mucho más económico y te voy a satisfacer las necesidades mucho mejor que lo hacen ellos. ¿Quién ganaría ese mercado y quién obtendría más beneficio económico a largo plazo? El 6º que acaba de aparecer, que ha visto esa oportunidad de mercado. El mercado es eso, se generan ineficiencias que luego terminan llamándose fallos del mercado. No existen fallos del mercado, existen necesidades no satisfechas. Entonces, eso lo que crea son oportunidades de nuevos empresarios de decir, venga, voy a organizar los factores de producción de una cierta manera que va a satisfacer las necesidades del consumidor mucho mejor de lo que lo está haciendo el status quo que existe ahora, que son los X empresarios que existen ahora. Lo que pasa es que hay que verlo como lo llama Huerta de Soto, hay que verlo de una forma dinámica, que es lo que él escribió un libro que se llama Eficiencia Dinámica, que es no vean los fallos que hay ahora, sino hacia dónde van los incentivos y los siguientes pasos y cuál es el equilibrio a largo plazo. El equilibrio a largo plazo, si no existen barreras de entrada a ese mercado, es a satisfacer las necesidades de los consumidores de la mejor forma posible. O sea, la economía realmente es monopolística. O sea, no nos engañemos, no existe lo que salen los modelos de economía, competencia perfecta. No, lo que existe es el que mejor satisface las necesidades termina quedándose con la gran parte del mercado. Y lo que hay que conseguir es que no exista barreras de entrada de que cuando un empresario pues haya satisfecho las necesidades del mercado de una forma bestial, no sea capaz de crear barreras de entrada para que no entren nuevos empresarios a competir con él. Que en realidad la tarea de un empresario, que lo ha conseguido ya casi todo, es generar esas barreras de entrada. Entonces hay que conseguir generar contrapesos o contrapoderes que en cierta manera no permitan que se monopolice el mercado. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado es una empresa. O sea, no nos engañemos, el Estado surgió porque había que financiar guerra y yo quería invadir al de al lado porque competía con lo que yo hago y yo quiero los recursos que tiene el de al lado, entonces financio una guerra, conquisto este sitio con mi tribu y mi tribu somete a la siguiente, a la que está al lado. Y así surge el Estado. El Estado surge porque un grupo de personas quiere los recursos que tiene el de al lado y en vez de comerciar con ellos decide conquistarlos. O sea, no surge de otra forma. Entonces, cuando tú lo miras de esa forma, dice, ¿y no hubiese sido mejor que en vez de existir uno solo, existan un montón y todos comercien entre sí y se dediquen a satisfacer sus necesidades a través del intercambio monetario en vez de la violencia hacia el prójimo? Pues si lo miras de esa forma es mucho mejor el intercambio económico, el comercio. Por ejemplo, en su libro Antonio Escotado de Los enemigos del comercio pone 50.000 ejemplos donde ocurre este tipo de situaciones, que es yo, como no tengo la capacidad de satisfacer las necesidades de mis consumidores mucho mejor que el de al lado, lo que hago es ser un enemigo del comercio y ser una persona autoritaria y tener, pues a lo mejor, crear una dictadura, una rebelión militar o lo que sea y conquistar al de al lado y someterle a través, pues, de impuestos, de presión fiscal, de libertad de expresión, de lo que sea. Y así es como surgen los estados. Yo, una pregunta. O sea, es que yo estoy muy de acuerdo contigo, pero creo que no lo llevo tanto al extremo. O sea, yo sí que pienso que tiene que haber unos servicios públicos mínimos para que se cumplan el derecho igual el mismo derecho de oportunidades para todo el mundo.
¿vale? O sea, por ejemplo, tú vienes de una familia muy humilde. ¿Tú has ido a un colegio privado o público? Público. Tú has ido a un colegio público, efectivamente. O sea, si a lo mejor no vivís en colegios públicos y fueran privados, aunque fueran más baratos, al final tú tienes un poquito menos de capital, al final, de recursos para luego invertirlos en tu crecimiento y más cosas. Y es lo mismo con la sanidad y con la seguridad, por ejemplo. Entonces, yo sí que creo que hay que crear que el Estado sí que tiene que aportar esos derechos o esas infraestructuras para que la gente se pueda desarrollar y tenga una igualdad de oportunidades para que gente como tú, como yo o como Alex, que no venimos de familias ricas, pues tenga la misma oportunidad que una persona que sí que viene de una familia rica de llevar a cabo su proyecto de vida, desarrollarse como persona, como profesional y alcanzar al final sus objetivos. Entonces yo creo que sí, el Estado sí que juega un rol muy importante en ese sentido, y de no estar el Estado, creo que al final esa igualdad de oportunidades se reduce muchísimo. ¿Tú no lo ves así? O sea, yo creo que sí, por ejemplo, en mi caso personal puede que sea la persona más hipócrita para hablar de esto, porque yo he ido a universidades públicas, he cobrado la subvención de orfandad y eso es lo que me ha permitido llegar a donde estoy ahora. Eso no lo niego. Vale. Pero cuando yo lo miro en perspectiva, realmente lo que hace más rica a una sociedad es... O sea, tú no eres más rico porque tengas la posibilidad de ir a la universidad pública o privada o una educación o lo que sea. Tú eres más rico porque tú tienes la capacidad o el acceso de satisfacer más necesidades. Yo todo lo veo con respecto a las necesidades. Entonces, si tengo la necesidad de educación, yo voy a ser más rico cuanta más oferta de educación haya. O sea, no eres más rico cuando existe el servicio público, sino cuando existe la mayor cantidad de personas ofertando formación o ofertando educación. Yo no soy más rico porque exista sanidad pública. Yo soy más rico porque en prácticamente todos los barrios y todas las comunidades sociales existe un médico que es capaz de satisfacer las necesidades de esa comunidad social. Entonces, no es una cuestión realmente de si es público o privado, es una cuestión de cuál es la forma más eficiente que exista la mayor oferta de mercado y, por lo tanto, todo el mundo acceda a esa oferta de mercado. O sea, por ejemplo, que realmente ahí las cosas que tienen un mayor precio es porque tienen una mayor escasez frente a la demanda que tienen. Y o sea, ¿por qué no tiene un precio el aire si es súper necesario? ¿Por qué el aire no es un bien público? Pues porque no hay escasez de aire. Porque el mundo produce una gran cantidad de aire que todos los seres vivos del planeta Tierra son capaces de respirar. Pero es el bien más necesario que tiene el ser humano. ¿Por qué tiene un precio el agua? Pues porque al agua no tiene acceso todo el mundo. Y hay que fabricar potabilizadoras, hay que fabricar ciertos bienes que permitan que la sociedad tenga agua potable. Entonces, cuando lo miras de esa forma, el problema no está en si es público o privado, está en cuál es la forma más eficiente de que haya la mayor cantidad disponible. Sí, pero que haya mayor cantidad de oferta no significa que toda la oferta sea buena. Obviamente, la más barata va a ser la peor, obviamente. Pero si todo el mundo se dedica a ofrecer, por ejemplo, sanidad, todo el mundo va a competir por calidad y por precio. Por eso... Pero si lo pones solo... O sea, por eso digo que hay que aumentar lo máximo la competencia de mercado. O sea, claro, pero en ese sentido, por ejemplo, en el tema de la educación, sí que veo que una persona que ha nacido en un barrio pobre o más humilde, si la educación de calidad es privada y obviamente no tiene acceso a ella, ya empieza en una posición mucho más baja que una persona que ha nacido en un barrio pudiente. Claro, porque serían privados todos los colegios, competirían en precio y en calidad, y entonces, por lo tanto, esto es así. Si tú te puedes permitir una mansión en los Hamptons, te la compras. Si no te puedes permitir la mansión en los Hamptons, te compras una chabola en el sur de Cádiz, me lo invento. Pues esto es lo mismo con el colegio. Pero eso es por la tecnología, el medio de producción que hay para fabricar ese bien. Por ejemplo, pero la educación es personal. La oferta de educación es que exista el medio que tú tienes para aprender esos conocimientos. Vale. Entonces, tiene que existir colegios, universidades, formación, academias, lo que sea. ¿Qué ha pasado con la academia, o sea, con la formación online? ¿Cómo son los precios de la formación online versus la formación física? Mucho menor. Son mucho más bajos. O sea, no hay un máster online que te cueste 100.000 euros como te puede costar ir a una universidad de la Ivy League. A lo mejor, dejemos de lado, a lo mejor la calidad tiene algo que ver, pero si son... Obviamente. Sí, pero tú puedes comprarte un grado de Harvard por ejemplo, en edX, que no sé si la conocéis, que es una plataforma de formación online. Te puedes comprar
O sea, te puedes sacar la universidad por Harvard Online. Claro, pero ahí no, Son los mismos- lo que son- pagas no es el contenido que te da, pero es son los- quién te lo imparte también. Son los mismos profesores, son los mismos contenidos. Vale, sí, o sea- pero en el ejemplo por ejemplo, si hay colegios de mayor precio y menor precio, obviamente los profesores de calidad, los que mejor te van a enseñar, van a estar en los caros, porque obviamente cuanto más cobran estos colegios, más Sí, pueden pagar sí, los profesores. obviamente, Entonces, a mayor calidad, a mayor precio. Claro, por eso. Pero la economía es deflacionaria. Entonces, eso puede ser, el problema puede estar en el momento presente cuando hay personas que no tienen acceso a una mínima educación. Pero la mínima educación con el tiempo, si las tecnologías mejoran, se es capaz de mejorar y aumentar esa oferta de mercado, los precios tienden a bajar. Entonces, llegará un punto en el que exista tanta oferta que el servicio mínimo tenga un precio que se pueda permitir. Por ejemplo, el mercado de la ropa. La ropa es súper esencial. Pero en España hay alguien que vaya desnudo por la calle y no tenga dinero para ropa. A lo mejor no tienes dinero para comprarte el último chaleco No, de, por eso, pero de por- Polo claro. Ralph Lauren, pero ropa tiene todo el mundo y es un mercado privado. O sea, no conozco una sola empresa pública que ofrezca ropa. claro, pero no te va a ir mejor o peor la vida en función de la ropa que te compras. Pero sí te puede ir mejor o peor en la vida según la educación que recibes. Hombre, no sé cómo de bien le puede ir a un sueco que no tenga acceso a la ropa en Suecia, en invierno. Le puede ir bastante mal, ¿eh? Bueno, sí, pero no cambia Claro, pero tienen ropa. Es lo que me refiero. O sea, que Pero que el no le va a mercado, cambiar la el vida. mercado pero es privado. Es el bien, por ejemplo, el mercado de la ropa y la comida son los dos mercados donde menos servicios públicos hay y son las dos necesidades más satisfechas del mundo, que es cubrir tu cuerpo y satisfacer tu necesidad de hambre. Son las dos necesidades más satisfechas del mundo. Y da la casualidad de que las dos necesidades, que son las más esenciales y más satisfechas del mundo, da la casualidad de que son mercados completamente privados, que tienen impuestos y tal, pero no existe una sola empresa pública y en el sitio en el que existe, ese bien no es satisfecho. Es que que- son, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Claro. etcétera. Y ahí. O sea, tú, por ejemplo, crees que si no hubiera existido, si tú no hubieras recibido esta educación pública, bueno, la universidad la dejo de lado porque creo que es totalmente inútil, pero ¿tú crees que hubieras llegado a donde estás hoy en día? No, yo no. Pero creo que la sociedad, si se dedicara a pues construir empresas de educación privada masivas. Por ejemplo, hay un libro que se llama, es de Milton Friedman y su mujer Rose Friedman, que se llama Libertad para elegir. Y pone el caso de las escuelas de Chicago, donde de repente era un sitio donde desaparece la educación pública, no me acuerdo en qué época era, y los guetos o los barrios marginales se dedican a crear lugares sociales donde hay una persona que te explica matemáticas. Y ves como en los niveles de educación durante, creo que era una década o 5 años, ves como de repente crecen como los niveles de educación medios de la sociedad son capaces de pasar los mejores exámenes del país y ves como ese barrio de repente crece a nivel de educación una barbaridad, simplemente porque se había eliminado la educación pública y se había establecido métodos sociales, porque existe esa necesidad. Si existe esa necesidad, va a haber alguien que la satisfaga a cambio de un beneficio. Y entonces surgen esos grupos sociales que se dedican a educar a los niños. Y los padres pues apuntaban a tal, no sé qué, no sé cuánto, y termina generándose unos niveles de educación muy superiores al resto de guetos del país. Y era con un sistema privado de educación, que un sistema privado no tiene por qué ser una empresa privada que cobre a cambio de ese bien, servicio. o sea, de ese intercambio. Puede ser un sistema en el que, por ejemplo, nosotros tres Una nos fundación. gusta el emprendimiento y nos dedicamos en este barrio a educar a los niños y ir a los colegios que hay en este barrio a educarles a nivel de formación de emprendimiento. El problema viene cuando hay una empresa solo que dice que todos los niños que quieran aprender en este barrio emprendimiento tienen que ir a esa escuela y tú no puedes enseñar a nadie emprendimiento porque solo puede hacerlo ella. Claro. Ese es el problema. El problema no es que exista esa necesidad o que exista esa oferta. El problema existe en que yo no pueda satisfacer... O sea, si, por ejemplo... Que no haya alternativas. Exacto, que no exista alternativa y que aparte exista esa obligación de que tienes que pagarlo. Si te ha gustado este clip, por favor, suscríbete al canal, dale like, apóyalo. Y nos vemos en el siguiente trip.